París, la ciudad de la luz, genera más riqueza per cápita que casi cualquier otra ciudad europea. Solo su sector de bienes de lujo, dominado por marcas como LVMH, Hermès y Chanel, exporta 75.000 millones de euros en productos anualmente. Sin embargo, si sales de la periferia, la circunvalación que rodea París, entras en un país completamente diferente. En lugares como Valenciennes y Saint-Étienne, el desempleo supera el 15%. La infraestructura se desmorona y los servicios públicos se han vaciado. Esto no es por accidente. La deuda pública de Francia se ha triplicado en los últimos 25 años, alcanzando los 3,4 billones. Solo los pagos de intereses superan ahora el presupuesto total de universidades e instituciones de investigación. Mientras tanto, desde 2017, el país ha tenido 7 primeros ministros, ninguno de los cuales ha llevado a cabo reformas duraderas. Los salarios reales se han estancado, mientras que el coste de la vida ha subido bruscamente. El sistema de pensiones, antaño pilar del modelo social francés, consume ahora el 14% de toda la economía, que es más que la educación, la defensa y el transporte juntos. La asequibilidad de la vivienda se ha deteriorado y el desempleo juvenil se sitúa en el 18%, uno de los más altos del mundo desarrollado. En esencia, el problema de Francia es sencillo: gastos excesivos persistentes. Durante más de 51 años consecutivos, el Estado ha tenido déficits presupuestarios, gastando siempre más de lo que recauda en impuestos. Ahora llega la hora de la verdad. Si te paras a pensarlo, es irónico. Francia ayudó a diseñar las normas fiscales de la zona euro. Sin embargo, ahora es la mayor amenaza para romperlas. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Durante la mayor parte del siglo XX, Francia fue un modelo de prosperidad. Construyó un estado de bienestar integral basado en un simple contrato social. Si te ponías enfermo, el Estado cubría los gastos médicos. Si perdías el trabajo, las prestaciones por desempleo te mantenían a flote. Cuando te jubilabas, tenías garantizada una pensión. De la cuna a la tumba, el Estado se ocuparía de ti. Durante décadas, el modelo funcionó. El crecimiento era fuerte, el nivel de vida era alto y Francia se convirtió en la segunda economía más grande de Europa. Muchos lo vieron como una prueba de que el capitalismo y el socialismo podían coexistir. Pero había un inconveniente: los ingresos por sí solos nunca cubrieron por completo los gastos, y así el déficit se financió a través de la deuda. De hecho, Francia ha tenido un déficit presupuestario cada año desde 1974. Para ser justos, la deuda no es inherentemente mala. Puede impulsar el crecimiento cuando se utiliza para inversiones productivas. Y durante años, Francia hizo precisamente eso. La economía creció, la población activa era joven y millones de personas cotizaban al sistema. Todo esto hizo que las prestaciones sociales parecieran soportables. Pero con el tiempo, el acuerdo se hizo más difícil de mantener. En esencia, Francia se enfrenta a 3 problemas: una población menguante, un éxodo industrial y un sistema político incapaz de solucionar ninguno de ellos. Estos problemas no son problemas separados que puedan abordarse individualmente. Están interconectados, se refuerzan mutuamente y juntos están empujando al país hacia un ajuste de cuentas. La crisis demográfica de Francia es quizás la más acuciante, y es peor de lo que parece. En 2010, la tasa de fecundidad del país se situaba en 2,0 hijos por mujer, la más alta de Europa. Hoy es 1,6 y sigue bajando. El número de nacimientos pasó de 833.000 en 2010 a 663.000 en 2024. Eso es un descenso del 20%, más pronunciado que el de Alemania. El momento es aún peor. Los baby boomers franceses, los nacidos entre 1945 y 1973, se están jubilando a gran escala. Alrededor de 800.000 personas abandonan la población activa cada año, mientras que solo unos 700.000 jóvenes las sustituyen. Eso supone un déficit anual de 100.000 trabajadores, que se va acumulando indefinidamente. Las cifras ya no cuadran. En 1990 había 5 adultos en edad de trabajar por cada jubilado.
En el año 2000, esa proporción se redujo a 4 y en 2010 a 3. Y hoy está cerca de 2. Ya ves por dónde vamos. En 2040, Francia tendrá 1,5 adultos en edad de trabajar por cada jubilado. Las pensiones y la asistencia sanitaria consumirán una parte cada vez mayor del presupuesto, mientras que la base impositiva necesaria para financiarlas seguirá reduciéndose. Eso significa que cada trabajador francés pagará no solo por sí mismo, sino también por la jubilación de otra persona. Pero la cosa empeora porque la productividad no compensa. En una economía sana, los trabajadores se vuelven más productivos con el tiempo gracias a una mejor tecnología, educación e infraestructuras. Esa creciente productividad puede compensar los efectos del declive demográfico, ya que una persona puede hacer el trabajo de 2 personas de hace una generación. Pero en Francia, el crecimiento de la productividad se ha estancado. Entre 2015 y 2023, la productividad francesa aumentó solo un 0,3% anual, que es la mitad de la media de la OCDE. Esto crea un círculo vicioso. Una población envejecida exige más gasto en asistencia sanitaria y pensiones, pero con menos trabajadores y una productividad estancada, hay menos riqueza para financiar esas demandas. La segunda crisis es el declive industrial. En 1980, la industria manufacturera representaba el 26% de la economía francesa. Hoy es alrededor del 13%. Eso podría sonar como una desindustrialización normal, algo que experimenta toda economía avanzada a medida que se desplaza hacia los servicios. Pero en Francia, las consecuencias han sido existenciales. Aquí está la cuestión. Los empleos manufactureros tienden a agruparse y multiplicarse. Un empleo en una fábrica sustenta 3 o 4 puestos adicionales en logística, mantenimiento, venta al por menor y servicios. Así que, cuando las fábricas cierran en lugares como Lyon o Lille, ecosistemas enteros se derrumban, los valores inmobiliarios caen, los jóvenes se marchan, los ingresos fiscales se desploman y la población restante envejece y se vuelve más dependiente de las ayudas sociales. Francia lo experimentó de primera mano. Cuando se introdujo el euro en 1999, perdió 900.000 empleos manufactureros en una década. La competencia mundial jugó un papel, pero Francia también estaba singularmente expuesta debido a sus leyes laborales. Verás, la mano de obra francesa es la más cara de la zona euro. Incluyendo las prestaciones sociales, los empleadores pagan casi un 50% más que el salario bruto. A modo de comparación, en Alemania es alrededor del 30% y en Polonia el 20%. Y así los fabricantes se fueron. ¿Por qué pagar el triple por un trabajador francés cuando alguien en Polonia puede hacer el mismo trabajo por mucho menos? El resultado fue un éxodo industrial. Las fábricas cerraron y se trasladaron al extranjero. Michelin trasladó la producción de neumáticos de Clermont-Ferrand a Polonia y España. Renault trasladó las operaciones de montaje a Marruecos y Rumanía, y PSA Peugeot Citroën cerró plantas en Aulnay-sous-Bois y trasladó la producción a Eslovaquia. Algunas de las sedes se quedaron en Francia por motivos fiscales, pero la mayor parte de la producción real se marchó. Lo que quedó fue una economía dividida. Los servicios de alto valor se concentraron en París, mientras que las provincias se quedaron con una base industrial en decadencia. La tercera crisis de Francia es política y es la más difícil de solucionar porque está incrustada en las instituciones del gobierno. El problema empieza con la polarización. La política francesa se ha dividido en 5 bloques principales: extrema derecha, centro derecha, centro, centro izquierda y extrema izquierda. Ninguno de ellos es capaz de formar una mayoría, lo que deja a la Cámara Baja del Parlamento dividida. Los compromisos políticos son casi imposibles y cada gobierno sobrevive solo evitando decisiones controvertidas. Cuando Macron impulsó la reforma de las pensiones para aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, ganó legalmente, pero perdió políticamente. Su partido se hizo añicos, sus índices de aprobación se desplomaron y la propia reforma se volvió tan tóxica que nadie se ha atrevido a proponer nada similar desde entonces. Este clima político va mucho más allá de las pensiones. Afecta a todo. Tomemos como ejemplo la reforma fiscal.
El sistema actual es enrevesado, está plagado de lagunas y desalienta la inversión. Sin embargo, arreglarlo significa que algunos grupos pierden beneficios, lo que desencadena protestas y reacciones políticas. La reforma laboral es otro ejemplo. Las rígidas normativas mantienen alto el desempleo juvenil, pero cualquier intento de reforma suscita la resistencia sindical, protestas en la calle y riesgos políticos. El resultado es la parálisis. Desde 2017, Francia ha tenido 7 primeros ministros. La mayoría duraron menos de 18 meses, sin embargo. Cada uno prometió reformas, pero no aportó nada significativo. La burocracia sigue funcionando. El Estado sigue endeudándose, pero los problemas no se abordan. Y aquí está la parte peligrosa. Cuando nada cambia, los votantes tienden a radicalizarse. El apoyo al reagrupamiento nacional, que es el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, ha pasado del 18% al 33% en los últimos 7 años. Mientras tanto, en la izquierda, el movimiento Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon ahora tiene el 22%. Entre estos dos gigantes, los partidos antisistema reclaman más de la mitad del electorado. No pueden gobernar, pero pueden impedir que otros gobiernen, lo que les da influencia política. Y así, en la política francesa, la autopreservación se ha convertido en autodestrucción. Esto importa porque los problemas de Francia requieren una acción coordinada urgente en múltiples ámbitos simultáneamente. La crisis de las pensiones no puede resolverse sin la reforma laboral. Los mercados laborales no pueden reformarse sin una política industrial. Y la política industrial es imposible sin la reforma fiscal. Todo está conectado, lo que significa que todo debe moverse junto. Pero el sistema político está ahora bloqueando involuntariamente precisamente ese tipo de reforma integral. Lo que la gente cree a menudo pesa más que si algo funciona realmente. La economía es prueba de ello. Durante décadas, el modelo económico de Francia funcionó porque los inversores creían que seguiría funcionando. Pero ahora esa creencia se está resquebrajando. El rendimiento de los bonos franceses a 10 años ha subido hasta el 3,2%, que es el más alto desde 2012 y casi a la par con Italia. En política fiscal ese es un giro dramático. Durante la mayor parte de la era del euro, Francia se endeudó a tipos cercanos a los de Alemania, señal de que los mercados consideraban la deuda francesa fundamentalmente segura. El diferencial entre los bonos franceses y alemanes rara vez superó los 50 puntos básicos. Hoy se acerca a los 80 puntos básicos y se está ampliando. Esto puede parecer una nimiedad, pero las implicaciones son profundas. Cada punto básico añade miles de millones de euros en costes de intereses adicionales para Francia. Y estos pagos no pueden recortarse ni retrasarse. Deben pagarse íntegramente y a tiempo, o el país entrará en suspensión de pagos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, que es un conjunto de normas sobre déficits y deuda, se diseñó para evitar precisamente el tipo de situación en la que se encuentra ahora Francia. Verás, el euro se construyó sobre una premisa sencilla. Sin redes de seguridad compartidas, cada país tenía que mantener la disciplina fiscal. El euro no tiene unión de transferencias, ni deuda compartida, ni apoyo automático de las regiones ricas a las pobres. En cambio, el sistema se basa en la restricción fiscal, y la mayoría de los miembros la cumplen. Francia, sin embargo, ha incumplido estas normas desde que se establecieron. Los límites oficiales dicen que los gobiernos deben mantener los déficits por debajo del 3% y la deuda por debajo del 60% del PIB, pero Francia tiene déficits del 6% y una deuda con respecto al PIB del 113%. Siempre que Bruselas saca esto a relucir, los franceses asienten cortésmente y no hacen nada. En última instancia, el colapso a cámara lenta de Francia va en contra de las normas históricas. Tiene energía nuclear, una fuerte infraestructura, gente cualificada, influencia mundial y un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, se está yendo a la irrelevancia porque se niega a tomar decisiones políticas difíciles. Las cifras son implacables. A este ritmo, la deuda de Francia superará el 125% del PIB en 2030. Los pagos de intereses superarán los 100.000 millones de euros, mientras que las pensiones requerirán unos 50.000 millones de euros en rescates anuales.
Esto no es sostenible de ninguna forma. Algo tiene que ceder. O bien los legisladores se arman de valor y empujan las reformas, o bien los mercados imponen la austeridad a través del aumento de los costes de endeudamiento. Si no es que el Banco Central Europeo rompe sus propias normas y financia indefinidamente los déficits franceses. Pase lo que pase, la propia París seguirá siendo rica. Sus marcas de lujo prosperarán y los turistas seguirán visitando la Torre Eiffel. El resto del país, sin embargo, se pudrirá lentamente. La Francia, que una vez dio forma a Europa y desafió a las potencias mundiales, se volverá estéril. En una generación, Francia puede convertirse en la misma Gran Bretaña de la que una vez se burló, vieja, pobre y desdentada. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.